Que Dios los bendiga. Muy bien, vamos a finalizar un poquito esto de Atenas, ¿no? Solo quiero comenzar con una historia. En Estados Unidos, durante gran parte de la fundación de Estados Unidos, a uno de los fundamentos era la Biblia. Siempre fue la Biblia, la palabra de Dios. Incluso se dice que gran parte de las enmiendas de la Constitución tiene su fundamento en la palabra del Señor. Por tanto, el mundo cristiano de Occidente ya miraba con buenos ojos a Estados Unidos, en su ejemplo político, en su ejemplo religioso, en su envío misionero, eran como un mover del Espíritu de Dios. De hecho, muchas, pero muchas iglesias, ministerios, denominaciones fueron fundados en diferentes partes del mundo por el envío de misioneros de diferentes denominaciones de Estados Unidos. ¿Ya? Sin embargo, ya en 1960, ¿ya? Una mujer atea llamada Madeleine, ¿ya? Tuvo la perversa idea de demandar algunos colegios en su estado, ¿no? Por las lecturas públicas de la Biblia. Esa demanda duró como 2 años, no puesta allí, hasta que en 1963, en varios colegios de aquel estado, se prohibió la lectura pública de la Biblia, ¿no? Ese era el punto de inicio de una batalla espiritual, una batalla contra, cierto, la educación bíblica en los niños, en los colegios. En el año 2022, ya pasando muchos años, ya en Utah, en Estados Unidos, también en ese estado, ¿tá? Se promulga una ley, ¿tá? Para prohibir cualquier tipo de lectura que tuviera carácter obsceno, perjudicial o violento para los colegios. Esta ley se levanta con una intencionalidad de que la ideología de género no pudiera introducirse dentro de los colegios. Una iniciativa buenísima. Sin embargo, esa misma ley ya fue utilizada para ir en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque hubo una demanda, ¿cierto?, de que la Biblia tenía contenidos obscenos y tenía contenidos fuertes de violencia y de incesto y cosas por el estilo. Por lo tanto, en junio del año pasado, en varias partes del estado de Utah, varios colegios, se prohibió la Biblia, o sea, fue quitada de las bibliotecas varias Biblias. Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué hay? Y es muy simple. Cuando una persona, bueno, no es tan simple, ¿no? Uno dice muy simple por un decir, pero no es simple. ¿Qué sucede? Cuando, cierto, la guerra espiritual es llevada a plano humano, nosotros siempre vamos a tener dificultades. Y Satanás, el diablo, de una u otra manera, siempre tendrá sus aristas, ¿no? Para contrarrestar aquello, cierto, que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestiales. Toda nuestra batalla tiene que ver con una conquista espiritual y no con una conquista territorial humanista. No es con el hecho de ganar un argumento, no, con obtener la victoria en una. Tú puedes tener la victoria en un argumento, pero ya al ganar ese argumento, sin darte cuenta, puedes ocasionar mayor daño que el que pensabas que ibas a obtener en la victoria. Por eso, Jesucristo, de una u otra manera, el sistema que Jesucristo usó siempre fue la humillación, ¿no? Siempre fue cierto usar la verdad, pero sin imponerla, sin obligarla. O sea, tuvo la característica de buscar siempre ser guiado
por el Espíritu. Y quizás eso puede responder a la pregunta que nos dejamos el día de ayer con respecto a Judas. ¿Por qué sabiendo Jesús que Judas metía la mano en la lata, para él jamás fue un impedimento en el discipulado de los discípulos, valga la redundancia, cierto, y en llevar a cabo la obra que él tenía? Al contrario, yo creo que él usó eso para tratar en el corazón de Mateo, para tratar en el corazón de la gente. De una u otra forma, Dios usa ese tipo de cosas, ¿ya? También para mostrar nuestras propias debilidades. ¿Por qué hago referencia yo a esto? Porque a esta semana, como enseñanza, yo le llamé, ¿cierto?, en la colina de Marte. Y uno dice, pero ¿por qué le llamaste en la colina de Marte? Bueno, hoy tengo que explicar por qué le llamé en la colina de Marte. ¿Tá? No es que vamos a ir al planeta Marte, ¿tá?, para entender el misterio do espíritu. No, para esto quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 17, versículo 19 al versículo 28. Del 19 al 28. Muy bien, si alguien lo puede leer, a los que les gusta leer varios pasajes. Ah, perdón. Ok, ya antes de desarrollar unos 4 o 5 puntos que quiero terminar, porque no voy a continuar después, ya quiero hablar un poquito sobre el Areópago. Atenas, ¿cierto?, era para aquel entonces el centro del pensamiento religioso y humanista. Como decíamos ayer, que uno de los ciertos personajes que trabajaba junto a Nerón decía que era más difícil encontrar un hombre entre medio de tantos dioses en Atenas. Ese pensamiento era verdadero porque había mucha idolatría, pero a la vez también fue el centro del crecimiento de la cultura humanista, de donde se empieza, cierto, a levantar la razón. Y el Dios de la razón comienza a derribar a todos los otros dioses.
¿no? Se transforma en una batalla espiritual, pero una batalla espiritual entre demonios, se puede decir, ¿no? Entre el Dios de la razón con los otros espíritus inmundos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que Atenas era una fortaleza espiritual, pero de tiempos ancestrales. De hecho, esa colina no era conocida como la colina de Martes. Era el lugar donde realmente se llevaba para procesar a la gente. No es el caso de Pablo, ¿no? El caso de Pablo era para escuchar el discurso que él tenía con respecto a este nuevo Dios. Pero ahí nosotros vemos, cierto, que Marte, por ejemplo, era uno de los dioses principales romanos. Era considerado, cierto, el dios de la guerra, ¿tá? Por su fortaleza. Incluso era descrito con una armadura romana, casco romano, cierto, preparado para la guerra. Era considerado el dios de la virilidad, de la hombría, ¿no? Entonces, para ellos era una verdadera fortaleza. Una de las cosas que yo medito constantemente, porque a veces la gente dice, pero eso no tiene peso, cada uno le da valor. Hay gente que dice, ¿qué importa que la gente crea, cierto, en una estatua? Nosotros no adoramos las estatuas. ¿Qué importa que la gente crea, cierto, que una imagen, ¿no? O a veces la gente compra un retrato de decoración y lo lleva y lo pone en la casa y dice, total, yo no creo en eso. La gente cree que le da poder a eso y yo no. Por ejemplo, el atrapasueño, que yo siempre hablo del atrapasueño. La gente dice, si yo no creo, no me va a pasar nada. Pero siempre yo digo, es que si la persona lo hace, lo consagra, lo edifica, lo construye y lo pone en un lugar alto, es por algo. O sea, hay algo espiritual muy poderoso para mí en eso. O sea, no en vano, toda Europa tiene el nombre de un dios griego. Piensen en eso. ¿Por qué Europa hoy tiene el nombre de un dios griego? ¿Por qué del pueblo donde yo viví varios años de mi vida tenemos un lugar que se llama Infiernillo? ¿No? ¿Verdad? Nosotros nos íbamos a bañar al Infiernillo. Menos mal que no era fuego, era agua. Y para nosotros es muy común, o sea, nadie está pensando en el infierno. Allá nadie piensa en el infierno. Pensamos en un pueblito, en un barrio que se llama Infiernillo. ¿Ya? Pueblo de viuda, la Virgencita, yo qué sé. Y cada país tiene sus propios lugares. Entonces, eso es, nada, pero nada, no, no te preocupes de esa cosa, o sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Algo hay ahí. Y no es casualidad que la colina de Martes tenga estas características y cuando Pablo llega allí, ¿cierto? Él va a tener que enfrentar varios elementos. Yo quiero mencionar unos 4 o 5 elementos que nosotros podemos ver claramente allí. Yo quiero que usted lo anote y después medite, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a ver allí una confrontación de ideas. Confrontación de ideas. Queridos, esto siempre va a existir. Siempre habrá alguien que no estará de acuerdo contigo. Un argumento, un pensamiento, un sentimiento transformado en idea. Habrán verdades que se van a confrontar entre sí. Verdades según los criterios. La gente que por cientos de años ha seguido a los dioses en Atenas tienen una convicción profunda de que es la verdad. Ellos no siguen a esos dioses
porque están convencidísimos de que es un engaño. Son cientos y cientos de años donde generaciones se han levantado. El apóstol Pablo le llamaría a esto fortaleza. Por eso la estrategia del apóstol Pablo, que yo la hallo muy buena, independiente de los resultados quizás más profundos que no hubiera gustado tener, o a él le hubiera gustado tener, ¿no? Presentar al Dios no conocido es una excelente estrategia. De hecho, tuvo resultados. Gente se convierte, gente es tocada por el Espíritu en medio de esa fortaleza. Fue una estrategia sin el ánimo de crear, cierto, una tremenda guerra en el campo de las ideas para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería ser estratégico y lo usó. Esto siempre va a existir. Habrá una batalla en el mundo de las ideas. Fíjate la idea que es puesta, ¿cierto?, para derribar la ideología de género en Utah. Estratégicamente ya se usa la misma idea, pero en sentido contrario, para derribar la educación bíblica. Qué loco, ¿no? Por eso si Jehová no edifica la casa, podés tener excelentes ideas y podés tener profundas convicciones, pero si el Espíritu de Dios no está contigo, has perdido, como decíamos esta semana, ¿ya? Porque aquí hay una colina, porque aquí hay una torre, aquí hay una fortaleza, ¿ya? Y los argumentos, dice el apóstol Pablo, las fortalezas, no son derribadas con argumentos humanos, porque las armas de nuestra milicia jamás van a ser carnales, jamás en el orgullo, en la justicia propia, se va a derribar una fortaleza, jamás, olvídate, solo se genera más conflicto. Esta guerra siempre va a existir. Por eso la vida íntima, el aprender a oír la voz de Dios, el buscar la estrategia de Dios, la humillación, el quebrantamiento personal, son parte de un ejercicio diario que no es público, es íntimo, que no se anda diciendo al mundo yo me humillé y me siento muy orgulloso de que me humillé. No, la humillación es silenciosa, es íntima, es con Dios. En segundo lugar, tenemos cierto, número dos, la oposición humanista. Ya por algunos siglos, personajes como Sócrates, Aristóteles, Platón, estaban siendo acusados de ser ateos. Pero no es que ellos fueran ateos, ellos no eran ateos. Solamente ellos estaban empezando a negar la posibilidad de que hubieran muchos dioses. Ellos siempre creyeron que podía haber algo espiritual, Platón sobre todo. No estoy diciendo que ellos creían en Dios, ¿no? En el Dios nuestro, no, estoy diciendo de que ellos en algo creían. Sin embargo, fueron acusados de ateos. ¿Por qué? Porque el humanismo empezó a tomar fuerza donde el hombre se pone en la condición de Dios. Y alguien me preguntaba el día de ayer allá en la chacra y me decía, tío, yo no entiendo al leer el libro de Marcos por qué Jesús, cierto, se fue, ¿no? Y no eliminó a los demonios, le permitió que salieran de los cerdos. Y yo le dije, muy buena idea, muy buena pregunta. Y es porque sencillamente dentro del plan de Dios, del proyecto eterno de Dios, siempre está usar a las personas.
el reino de Dios, la salvación, involucra el trabajo humano, el trabajo de los hombres. Por tanto, si el hombre se convierte en Dios para sí mismo, en su justicia, en su forma de ver al mundo, el hombre se convierte en una oposición para el reino de Dios, para la extensión del Evangelio. Por tanto, respetando ese principio, el apóstol Pablo no fue a hacerle la guerra a los hombres, fue a hacer guerra a este sistema racionalista. Yo tengo la razón. En el siglo XVIII, ¿cierto? Vendría la Revolución Francesa, creo que es el siglo XVIII, 1700 y algo, ¿no? O 1800, siglo XVIII. La Revolución Francesa, donde este humanismo se fortalecería, ya moriría, habrían miles de sacrificios a través de la guillotina y se levantaría nuevamente al hombre como el centro del universo. Por tanto, esto es una fortaleza ancestral que gobierna el mundo y pareciera que nosotros estamos ahí en la colina de Martes procurando derribar estos argumentos, pero no es con argumentos humanos, es algo espiritual. Yo me doy cuenta cuando discuto con mi esposa que hay elementos cruzados, por acá y por acá, y jamás se unen, jamás. Y es porque hay algo ahí espiritual, hay algo ahí. Y Satanás a través de los siglos ha usado ese racionalismo humano. Recuerden que lo que ofreció la serpiente a Adán y Eva fue conocimiento. Y la gente recibe el conocimiento como una verdad y defiende esa verdad hasta los huesos. No importa el costo, ni las muertes, ni el daño que se pueda producir. Pasó en la Revolución Francesa, ha pasado a través de toda la historia. Mucha gente muere en las guerras. Número 3. La oposición mística. Número 3. Oposición mística. El apóstol Pablo no solamente tendría que enfrentar los argumentos humanos, sino que tendría que enfrentar una verdadera guerra espiritual. El Antiguo Testamento enseña que detrás de cada ídolo había un demonio. Si nosotros tomamos esa verdad bíblica y la trasladamos a Atenas, donde, según este escritor, había más dioses que hombres, si detrás de cada dios había un demonio, pensemos entonces cuántos demonios habían en Atenas, espíritus inmundos que alimentaban creencias paganas, que alimentaban ofrendas y sacrificios, que alimentaban ayunos, que alimentaban oraciones, que alimentaban devociones, devociones que aparentemente estaban basadas en lo que ellos creían que era la verdad. El Dios del mar, el Dios de las aguas, el Dios de las montañas, el Dios de la guerra, el Dios del sexo, el Dios que hace nacer los hijos, el Dios que trae la muerte, el Dios que cuida a los muertos, el Dios que lleva al infierno, el Dios que lleva al cielo, el Dios del aire, ya, y todas esas creencias, ya, que realmente eran una fortaleza ya no solo racional, sino que también espiritual. Que por eso el libro de Marcos dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Porque hay cosas
que por generaciones se han transmitido. No las vemos, no las vemos, son espirituales. Y crean lo que nosotros dijimos los primeros días, nuestro carácter, forman nuestro carácter. Y nuestro carácter, ¿cierto?, se afirma en una identidad falsa. Yo soy así. Y el que me aguante, que me aguante. No, no se trata de eso. Y el que se la banque, que se la banque. No, no se trata de eso. No es así. Porque el carácter y nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Tiene que estar en Él. Tiene que estar en Jesús constantemente. ¿Por qué? Porque Él revela lo que hay en el mundo espiritual. Número 4. La mezcla entre lo humano y lo místico. La mezcla entre lo humano y lo místico. Esta es la peor, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, ¿cierto?, a los místicos, a los que creen en los dioses, a los brujos, a los hechiceros, nosotros decimos, bueno, te reprendo, te ato con 7 cuerdas y te mando al fondo del mar. Cuando vemos al humanista, nosotros decimos, no, Dios me libre, yo me consagro al Señor con todo mi corazón. Pero cuando tenemos una mezcla interna entre, cierto, el endioseamiento del ego, de la razón, y lo espiritual, y confundimos entre nuestro razonamiento y nuestra relación íntima con Dios, y confundimos, ¿cierto?, entre las revelaciones de Dios y nuestros sueños. Hay gente que le da una importancia sublime a los sueños, a las imaginaciones, a las visiones, y lo mezcla con una conclusión racional al sueño que tuvo y concluye que es Dios quien le está hablando. Y se arma una mezcla ahí, hermano. Cuando yo llegué a Uruguay, cuando yo recién empecé a conocer Uruguay, por allá por mi cruzada del año 92, una de las primeras cosas que a mí me decían que este era un país racional comparado con Europa, un país muy racional, ¿no? El humanismo era muy fuerte, ¿tá? El único país en Latinoamérica considerado laico, que no profesaba ningún credo, no tenía ningún fundamento divino. Las otras iglesias, los otros países tenían el catolicismo. Uruguay no profesaba gubernamentalmente nada, ningún credo. Sin embargo, cuando uno va conociendo la cultura del Uruguay, te das cuenta que sí hay una fe impresionante, que la gente cree, la gente tiene su imagen, su creencia, su crucecita, su cintita roja, su San Jorge, ¿ya? Yo que se tiene algo. La persona te puede decir, yo pertenezco al Frente Amplio, soy un ateo, ¿ya? Pero en la noche puede estar yendo a una carrera para buscar el favor espiritual. Es muy fuerte. Esa mezcla es difícil definirla. Es difícil, ¿cierto?, entender, ¿este es un racionalista o es un místico? Obviamente ambas son patrocinadas, pagadas por las tinieblas. Por tanto, de una u otra manera, en esta colina de Marte, Pablo iba a tener que enfrentar estas expresiones. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, nos encontramos en varios países, pero sus hechos, sus actitudes reflejan una carencia de su relación verdadera con Dios.
¿Me explico? O sea, tú te das cuenta de eso y no sabes cómo enfrentarlo. Y por eso yo creo que la humillación delante de Dios es súper importante. Porque cuando hay dos personas con argumentos que defienden, que creen en Dios y aman a Jesús, se transforma en una batalla y nadie gana. Hasta tú te confundes. Por eso una de las estrategias más efectivas de Satanás es usar el nombre de Jesús y es usar la Biblia. Y esto nos lleva al punto número 5. El gran conflicto acá, ¿ya? Es que estas fortalezas de la colina de Marte se ha transformado, ¿cierto?, en un legado maldito que se ha transmitido por generaciones. Es un legado que edifica culturas, alimenta familias, crea sociedades. Es un verdadero lugar alto que, independiente de los resultados que Pablo haya tenido, yo creo que sí era plan de Dios que Pablo pasara por Atenas y que enfrentara este mundo espiritual para poder darnos cuenta que hasta el día de hoy necesitamos ser como Pablo y subir a la colina, corrijo, de Marte, para derribar argumentos, destruir fortalezas, quitar la idolatría, sacar la hechicería, rescatar al remanente, salvar aquel remanente que necesita ser salvado. Y con esto termino. Hechos 17:34 dice lo siguiente: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Es tremendo esto, ¿no? Porque Dionisio, la palabra Dionisio viene de un dios, y parece, uno de los líderes del Areópago, Areopagita, ¿lo viste? O sea, de la colina. Está una mujer llamada Damaris y otros, que no sabemos cuántos, con ellos. ¿Ok? Solo nos cabe la inquietud de esa palabra algunos. Uno quisiera que fueran más, muchos. Sin embargo, este es el trabajo. Esta es la obra a la cual Dios nos ha llamado. Tener la estrategia. Quizá la estrategia que Pablo usó en Corinto, no ir con palabra de humana sabiduría. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Pero cada uno de nosotros tiene una gracia, un don, un llamado, una visión. Cada uno de nosotros tiene una cualidad del Espíritu de Dios que nos puede llevar a encontrar la estrategia para alcanzar a esta gente que está, cierto, ya sea metida en el misticismo, ya sea metida en el humanismo, ya sea una mezcla de ambas. Dios los ama. Jesús murió por ellos, derramó su sangre preciosa. Permitirle al Señor, permitirle a Dios, permitirle a Jesús que la causa por la cual nosotros hemos sido llamados te lleve a ti a ver la gloria del Señor, alcanzando a muchas personas. Pregúntale a Jesús, ¿cuál es la estrategia? La meta son ellos, no nosotros. La meta son ellos. Amén. Paramos por acá.
y oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte. Señor, haz que nuestro corazón se enardezca al ver las ciudades entregadas a la idolatría. A la vez, ayúdanos para que esa agudeza no haga que nuestro enojo, Señor, sea más fuerte que el oír tu voz. Y aunque quizás el enojo es correcto por lo que está sucediendo, puede llevarnos, Señor, a perder la perspectiva de lo que tú quieres hacer, Señor. Oramos, oramos para que estas fortalezas caigan. Señor, nosotros no podemos. Si Jehová no lo hace, si el Señor no lo hace, todo esfuerzo humano es vano. Oramos, Señor, para que tu espíritu derribe fortalezas racionales, fortalezas místicas. Señor, tú lo has hecho y has levantado una iglesia preciosa, una iglesia que va en crecimiento en todo el mundo. Señor, y te agradecemos por eso. Y te agradecemos también porque nosotros somos parte de esa iglesia. Somos un grano de arena de un gran mar espiritual, de un gran mar, Señor, espiritual, de muchas iglesias, muchos ministerios, de muchas personas que están llevando el reino de Dios. Y nosotros no somos mejores que ellos, Señor. Queremos ser parte de esa gran multitud de creyentes que hoy están subiendo a la colina de Marte, al Areópago, Señor, para predicar tu evangelio, para llevar tu palabra. Queremos, Señor, ser parte de esto, que este día sea un día, Dios, de ver tu gloria. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te adoramos, te amamos, Jesús. Amén, Señor. Amén.